Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido y, como siempre, durante este tiempo de la Cuaresma, estamos conectando con textos que nos pongan en clave de interrogar nuestro corazón y que tengamos pues como resultados una inspección cuidadosa, detallada, pero muy apaciguada también del encuentro con esa realidad de sombras que todos somos también. En la vida no solo somos las luces, en la vida también hay sombras, también hay limitaciones, también hay situaciones con las que debemos aprender a caminar y con las que debemos aprender a integrar y en ellas y desde ellas hacer nuestra programación hacia esa perfección cristiana de vida, ¿no? Y uno de los grandes interrogantes que Agustín se planteaba y que lo buscó apasionadamente era el tema, el tema del origen del mal. El tema del origen del mal. Hay muchos interrogantes, existen muchos cuestionamientos en torno a esto, desde la filosofía moral, desde la teología, desde la psicología, desde la antropología, diferentes escenarios de conocimiento entienden dar una respuesta, pues también la revelación y también la experiencia humana, como en este caso de Agustín, obviamente iluminado, iluminado desde la fe, pues nos habla un poco sobre ese cuestionamiento acerca del mal. Esto es bien interesante. Va a ser un texto un tanto largo, pero un texto que vamos a escucharlo con detenimiento. Vamos a, como diría Nietzsche, vamos a rumiarlo, vamos a dejar que esa palabra de Agustín venga a nuestro oído interior, como lo dice él mismo, para ver qué nos susurra, para ver a qué certezas llega Agustín en esta pregunta sobre el origen del mal. Vamos entonces a hacer el texto, que nos presenta hoy el libro de las confesiones en el libro séptimo. Bueno, el texto dice así: pero tampoco yo, aun cuando afirmaba y creía firmemente que tú, nuestro Señor y Dios verdadero, creador de nuestras almas y de nuestros cuerpos, y no solo de nuestras almas y de nuestros cuerpos, sino también de todos los seres y de las realidades, eras inalterable y bajo ningún concepto mudable, tampoco tenía averiguada y explicada la causa del mal. Tenía algunas nociones, pero no había averiguado e indagado o algo que me explicara la causa del mal. Sin embargo, cualquiera que ella fuese, de la causa del mal, cualquiera que ella fuese, veía que debía buscarse de modo que no me viera obligado por su causa a creer mudable a Dios, inmutable, no fuera que llegara a ser yo mismo lo que buscaba, o sea, ser causa del mal. Él está buscando la causa del mal, pero no en él mismo. Entonces, que no fuera yo a llegar a ser yo mismo lo que la causaba, el mal. Así pues, buscaba aquella causa del mal, más estando seguro y cierto de que no era verdad lo que decían aquellos, los maniqueos, de quienes huía con todo el alma, porque los veía buscando el origen del mal, repletos de malicia, a causa de la cual creían antes a tu sustancia capaz de padecer el mal, que no a la suya capaz de cometerlo. O sea, los maniqueos entendían
que había en la sustancia misma un origen del mal, pero no reconocían que ellos podían ser causa de ese mismo mal. Y esto es bien interesante para que lo vamos meditando ahora más adelante. Entonces ponía atención en comprender lo que había oído de que el libre albedrío de voluntad es la causa del mal que hacemos. Ojo, que el libre albedrío de la voluntad es la causa del mal que hacemos, y tu recto juicio del que padecemos, pero no podía verlo con claridad. Y así, esforzándome por apartar de este abismo la mirada de mi mente, me hundía de nuevo en él, e intentando salir de él, repetidas veces, dice Agustín, otras tantas me volví a hundir. Estaba enlodado buscando la causa del mal. ¿Dónde se origina el mal? ¿No? Era una gran pregunta, era una pregunta que respondía a muchas de sus acciones y a muchas de las situaciones que vivía. Continúa Agustín: porque me elevaba hacia tu luz el ver tan claro que tenía voluntad como que vivía, y así, cuando quería o no quería alguna cosa, estaba certísimo de que era yo y no otro el que quería o no quería. Me iba dando cuenta que el que quería o no quería era yo. Y ya casi me convencía de que allí estaba la causa del pecado. Y en cuanto a lo que hacía contra la voluntad, veía que más era padecer que obrar, y juzgaba que ello no era culpa, sino pena, por la cual confesaba ser justamente castigado por ti, a quien tenía por justo. Pero de nuevo decía, sigue él ahondando, Agustín sigue preguntándose, ¿quién me ha hecho a mí? Fíjense que es bien interesante la pregunta, ¿quién me ha hecho a mí? ¿Acaso no ha sido Dios, que es no solo bueno, sino la mismísima bondad? ¿De dónde, pues, me ha venido querer el mal y no querer el bien? ¿De dónde me viene querer el mal y no querer el bien, o rechazar el bien y acercarme al mal? ¿Es acaso que yo sufra las penas merecidas? ¿Quién depositó esto en mí y sembró en mi alma esta semilla de amargura, siendo hechura exclusiva de mi dulcísimo Dios? Si el diablo, dice él, si el diablo es el autor, ¿de dónde procede el diablo? Y si este de ángel bueno se ha hecho diablo por su mala voluntad, ¿de dónde le viene a él la mala voluntad por la que es demonio, siendo que todo él hechura de un creador, todo él es hechura de un creador buenísimo? Fíjense todas las cosas que Agustín se va preguntando allí. Hey, ¿dónde está el origen del mal? Si yo me veo, si yo trato de verme en correspondencia con lo que soy, con el que me ha hecho, ¿dónde encuentro yo que se puede generar ese mal? Vamos entonces a comentarlo. Miren, ¿por qué lo hago? Porque yo siento que muchas veces estamos en ese escenario maniqueo, tratando de hacer responsable de muchas de las acciones nuestras a no sé qué fuerza y a no sé qué situación que me arrastra a hacer el mal, pero que yo no soy culpable. No es un mal que está en mí que me arrastra, pero yo no soy responsable de eso. Eso es lo que está en discusión en este momento. Ese es el tema del maniqueísmo que Agustín está tratando de esclarecer. Decir, bueno, entonces es que hay otra cosa que peca en mí. Cuando hace el bien es Dios actuando bien, cuando hace el mal es el diablo actuando mal. Entonces están divididos entre Dios y el diablo, dividiéndose un poco las acciones malas y las acciones buenas, y conviviendo dentro de cada uno
el diablo y Dios, dos principios, el bueno y el malo. Agustín va a decir que no. Entonces vamos a adentrarnos en esta explicación, que aunque pueda parecer un poco intelectual, no va a ser intelectual, yo creo que la vamos entendiendo. Todos nos preguntamos sobre eso: ¿por qué obrar el mal? ¿Qué es lo que hace que se obre el mal? ¿Por qué me acerco a él? ¿Por qué la voluntad está debilitada? ¿Por qué la libertad está inclinada? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, bueno, dos temas vale la pena resaltar de este texto de las Confesiones del libro séptimo. Primero, esa búsqueda apasionada de Agustín por el origen del mal, y que lo llevó a estar muy adherido a los maniqueos. Él, en esa búsqueda del mal, donde le daban una respuesta, ahí se metía. Y los maniqueos intentaron darle una respuesta a esa pregunta que él se hacía sobre por qué se obraba el mal. Él buscaba con dedicación en qué consistía el mal para poder entender el bien y el sumo bien que es Dios, y el sumo bien que es Dios. Yo cómo voy a explicar, tengo que entender qué es el mal para entender qué es el bien o el sumo bien que es Dios y por qué acontece ese mal en mí, ¿no? Y esta búsqueda le llevó a esclarecer aspectos muy importantes del origen del mal. Se da cuenta, ve, aquí tengo como una cosa aquí que me da. Se da cuenta que la explicación sobre el mal está montada sobre comprender que existen dos orígenes en el hombre, que existe un origen que lo lleva al mal y un origen que lo lleva al bien, y él dice que eso es totalmente incierto, que hay un solo autor, un solo autor del bien, un solo autor del totalmente el hombre, que no existe en el hombre dos principios, dos sustancias independientes que están luchando entre ellas, una actúa bien y otra actúa mal, y donde uno es un simple espectador. Eso no puede ser. San Agustín dice que eso no tiene ni un piso bíblico, ni un peso ni filosófico, ni metafísico. Es decir, no, acontecemos en el natural género humano, acontecemos como una unidad, y una unidad que fue hecha y vio Dios que estaba bien. Y Agustín se pregunta, si vio Dios que todo estaba bien hecho, entonces ¿qué pasó? Entonces Agustín busca precisamente en el libre albedrío, en la voluntad viciada, una explicación a que el hombre se alejó, al que el hombre decidió incorrectamente, a que el hombre se inclinó incorrectamente al mal y decidió hacer el mal que no quiere. Así lo expresa San Pablo, no expresando dos principios, no diciendo, hey, existe un mal y hay un mal que está actuando. Entonces dice que hemos elegido mal. Ahora bien, la construcción de esta naturaleza pecante será solo por la gracia que se va a reconstruir. Esta naturaleza del ser humano está herida, está tocada en la voluntad y está tocada en la libertad. Y nos dice que por la gracia de Dios podemos reconstruir interiormente esos tejidos, que por la gracia de Dios podemos nuevamente recuperar esa unidad que tenemos muy desde dentro de nosotros, ¿no? Pero Agustín entiende que el origen del mal, negando el dualismo y afirmando un profundo monismo antropológico. Entonces yo creo que esto es una cuestión, pero bien interesante, la que Agustín nos ha planteado, ¿no? Que el mal uso de la libertad nos ha llevado a cometer muchos errores. Ese libre albedrío, esa capacidad de decidir, esa voluntad de desear, Agustín dice que es compleja,
la entiende compleja y dice que precisamente ahí hemos elegido nosotros y no tenemos que echarle la culpa absolutamente a nadie de muchos de los fallos que hemos tenido. No podemos negar que pueda existir una manipulación de la voluntad o una manipulación de la misma libertad o unos condicionamientos psicológicos o aún de tipo espiritual y religiosos que pueden afectar la capacidad volitiva, o sea, la capacidad de desear y la libertad para elegir, porque existen presiones, existen equivocaciones, existen manejos y manipulaciones que a veces llevan precisamente a todas estas situaciones y estamos ahí y está claro que acontece. Entonces de ahí fíjense ustedes lo importante de la pregunta de Agustín, ¿dónde, si Dios es el sumo bien, ¿por qué yo percibo el mal en mí? O sea, ¿qué es lo que me hace actuar? Entonces Agustín va a decir que existe el mal, pero Dios no es el origen del mal, porque Dios es el origen único del bien, y de un bien que Dios creó de una manera totalmente respetuosa para no convertir el ser humano, fíjense ustedes, en un títer, en una marioneta que él maneja así. Le dio libertad, le dio voluntad, le dio entendimiento, le dio inteligencia, le dio todo lo necesario para que construyera, para que discerniera el bien y el mal. Te pongo los caminos, están allí. De hecho, los 10 mandamientos, más allá de la promulgación jurídica de ellos, los 10 mandamientos son una memoria de estabilidad social y interhumana de la humanidad, que nosotros como cristianos católicos pues, la asumimos como ese decálogo, esos 10 mandamientos, ese camino que se nos propone. Entonces, que nos quede claro, a partir de esta lectura que hemos hecho hoy de Agustín, que es en el libre albedrío, está enfermo, porque Agustín considera que el hombre está enfermo, y a mí me parece que esta imagen del enfermo es una imagen interesante porque él dice que cuando nacemos contraemos la enfermedad de la vida, dice Agustín. Entonces, cuando nacemos, dice Agustín que nosotros no comenzamos a nacer. Cuando nacemos, nosotros comenzamos a morir. Por eso Agustín, es muy interesante esto, Agustín va a entender que la muerte no es un problema, ¿no? La muerte es un hecho contundente de la realidad humana, que el verdadero problema es la vida y cómo la vivo. Ese es el verdadero problema. Entonces, no preocuparse, porque ella llega y llegará en el momento en que menos lo esperemos. Preocúpate por vivir, por significar la vida el día a día. Y Agustín dice que en esa vida experimenta el mal y experimenta que su libertad está tocada. Entonces dice, nacemos enfermos y necesitamos constantemente estar yendo al médico. Y esta es una experiencia humana. Desde que nacemos hasta que salimos de esta vida, estamos en los médicos del cuerpo, y los que son creyentes en los médicos del alma o en las partes emocionales, de la búsqueda del psiquiatra, del terapeuta, en fin. Pero siempre experimentamos que existe esa parte en nosotros que se cuestiona sobre ese origen del mal. Pero lo que nos queda claro hoy es que ese origen del mal no está en Dios, no es querido por Dios, no es puesto por Dios para jugar con el hombre, para castigarlo como tal. Ese origen del mal está en el mal uso de la libertad, que hirió la libertad, no solamente de un hombre, sino de la especie humana, que quedó debilitada. Y es solo por la gracia que podemos reconstruir esto desde dentro y podemos ir siendo uno en el Señor. Ese uno, esa unidad, esa comunión y ese vencer cada vez más esos escenarios que nos vulneran, esos escenarios que nos comportan a veces el mal. Y bueno, pedirle a Dios pues que nos ayude a caminar según su proyecto. Bueno, les deseo a todos un feliz resto de jornada. Agradezco como siempre la atención aquí a mi querida patroncita Rosalba Villamil, a Adolfo León Ruiz, a Martina Camacho, a Carmencita y a todos los que se hacen presentes a lo largo de nuestra jornada en esta semilla agustiniana que durante este tiempo está en clave de Cuaresma.
Un gran abrazo, nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, los de la Comunidad de la Anunciación acá. Nos vemos a las 6 de la tarde en la Hora Santa y a las 7 de la noche en la Santa Eucaristía. Recordemos el viernes que tenemos el Santo Via Crucis. Les envío un gran abrazo, una gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.